¿Y si el Barcelona acaba de cometer uno de esos errores que solo se entienden cuando ya es demasiado tarde? Mientras gran parte de la atención del fútbol femenino sigue concentrada en las grandes estrellas y los fichajes millonarios, una joven futbolista de apenas 20 años está empezando a obligar a todos a mirar hacia atrás y hacerse una pregunta incómoda. Porque algunas jugadoras no necesitan campañas mediáticas para demostrar su valor, les basta una noche, un escenario importante y la confianza adecuada para cambiar la conversación. Lo ocurrido en Mallorca no fue simplemente una buena actuación individual. Fue una demostración de personalidad, madurez competitiva y capacidad para responder bajo presión frente a rivales de primer nivel. Lo más llamativo no fue que Lucía Corrales brillara. Lo realmente sorprendente fue la naturalidad con la que pareció pertenecer a ese escenario. Y cuando una futbolista formada durante años en la Masía comienza a explotar lejos de Barcelona, la discusión deja de centrarse únicamente en su talento. La pregunta pasa a ser otra: ¿vio realmente el Barça todo lo que tenía delante o dejó escapar una pieza que podría marcar una época? Porque detrás de la exhibición que maravilló a Mallorca se esconde una historia mucho más profunda. Una historia de decisiones, oportunidades y consecuencias que hoy empieza a poner bajo los focos a todos los protagonistas de esta operación. Pero para entender por qué tanta gente habla hoy de Lucía Corrales, primero hay que regresar al partido que cambió por completo la percepción sobre ella. Hay actuaciones que sirven para ganar partidos. Y hay otras que cambian la forma en que una futbolista es percibida. Lo que hizo Lucía Corrales en Son Moix pertenece claramente a la segunda categoría. En un encuentro cargado de presión, expectativas y atención mediática, la mallorquina no jugó como una joven que intentaba aprovechar una oportunidad. Jugó como alguien que llevaba años preparándose para ese momento. La dificultad del reto no era menor. Enfrente tenía algunas de las futbolistas más experimentadas y respetadas del panorama internacional. Desde su banda debía responder tanto en defensa como en ataque, manteniendo equilibrio táctico y disciplina posicional. Sin embargo, lejos de refugiarse en la prudencia, eligió competir con valentía, personalidad y una confianza impropia de su edad. Lo que más llamó la atención no fueron únicamente sus intervenciones individuales. Fue la sensación de control que transmitió durante gran parte del encuentro. Cada recuperación, cada incorporación ofensiva y cada decisión parecía tomada con la serenidad de una jugadora mucho más curtida. En un fútbol cada vez más exigente físicamente, Corrales mostró potencia, resistencia y una lectura del juego que sorprendió incluso a quienes ya conocían su potencial. Por eso, cuando terminó el partido, el debate dejó de girar alrededor del resultado. En los análisis posteriores comenzó a aparecer una conclusión repetida entre observadores y especialistas: España no solo había encontrado una solución para el presente, sino posiblemente una futbolista capaz de influir en el futuro de la selección durante muchos años. Y precisamente ahí empezó a surgir una pregunta aún más interesante. Porque si una actuación podía revelar semejante potencial ante todo un país, ¿cómo fue posible que una jugadora formada durante años en la cantera del Barcelona terminara desarrollando su explosión lejos del club azulgrana? La respuesta obliga a mirar hacia una decisión que en su momento pasó casi desapercibida, pero que hoy empieza a generar cada vez más interrogantes dentro y fuera de Barcelona. Cuando el London City Lionesses decidió activar la cláusula de rescisión de Lucía Corrales, la noticia fue interpretada principalmente como una operación ambiciosa por parte de un club que buscaba acelerar su crecimiento. En aquel momento, la cifra llamó la atención por su magnitud, pero pocos imaginaron que el verdadero debate aparecería meses después. Hoy, la discusión ya no gira alrededor del dinero pagado, sino alrededor del talento que salió de Barcelona. El problema para el Barça no es haber recibido una cantidad importante por una jugadora joven. El verdadero interrogante es si el club valoró correctamente el potencial que tenía entre manos. En una época en la que el fútbol femenino exige plantillas profundas y renovaciones constantes, dejar escapar perfiles capaces de marcar diferencias puede convertirse en una decisión costosa a medio plazo. Especialmente cuando esa futbolista fue desarrollada dentro de tu propio sistema formativo. Lo más llamativo es que Corrales no surgió de la nada. Su crecimiento fue progresivo, visible y respaldado por años de formación en uno de los entornos más prestigiosos del fútbol europeo. Su capacidad física, su agresividad competitiva y su margen de evolución eran aspectos conocidos por quienes convivieron con ella diariamente. Por eso, mientras su cotización sigue aumentando, también crece la sensación de que Londres identificó una oportunidad que otros quizá no supieron proteger. Y aquí aparece un detalle fundamental.
El fútbol moderno ya no se gana únicamente fichando estrellas consolidadas. También se construye detectando quién puede convertirse en la próxima estrella antes que nadie. Esa es precisamente la razón por la que algunos dentro del entorno futbolístico comienzan a observar el caso Corrales con una mezcla de admiración y preocupación. Porque más allá de los números y de los contratos, existe un factor que está impulsando su crecimiento a una velocidad inesperada. Un elemento que muchas veces resulta más determinante que el propio talento. Y ese factor tiene nombre y apellido. La confianza absoluta de una entrenadora que vio en Lucía Corrales algo que quizá otros todavía no alcanzaban a ver. En el fútbol de élite existe una diferencia enorme entre tener talento y encontrar a alguien dispuesto a apostar por él en el momento adecuado. A lo largo de la historia, innumerables promesas se quedaron a mitad de camino por no recibir oportunidades reales. En el caso de Lucía Corrales, ese punto de inflexión parece haber llegado de la mano de Sonia Bermúdez, una entrenadora que no solo observó sus condiciones, sino que decidió entregarle responsabilidad cuando más presión existía. Lo significativo no fue únicamente su presencia en el once inicial. Lo verdaderamente importante fue el mensaje que acompañó esa decisión. Bermúdez no actuó como alguien que asumía un riesgo obligado por las circunstancias. Actuó como una entrenadora convencida de que Corrales estaba preparada para competir al máximo nivel. Esa confianza se percibió antes, durante y después del partido, convirtiéndose en una poderosa fuente de seguridad para una futbolista que aún está dando sus primeros pasos en la élite. Las palabras posteriores de ambas reflejaron una relación construida sobre algo más profundo que una simple decisión táctica. Cuando una jugadora siente que alguien cree plenamente en ella, desaparece gran parte del miedo al error. Eso explica por qué Corrales jugó con tanta libertad, por qué se atrevió a proyectarse al ataque y por qué respondió con una madurez tan poco habitual. La confianza no crea el talento, pero muchas veces permite que finalmente salga a la luz. Y quizás ahí se encuentra una de las grandes lecciones de esta historia. El desarrollo de una futbolista no depende únicamente de su capacidad técnica o física. También depende del contexto, de las oportunidades y de las personas que la rodean. Corrales posee condiciones extraordinarias, pero ahora empieza a disfrutar de un entorno que potencia sus virtudes en lugar de limitar su crecimiento. Y eso puede acelerar enormemente su evolución durante los próximos años. Sin embargo, lo más interesante no es lo que Lucía Corrales ya ha conseguido. Lo verdaderamente relevante es lo que podría estar a punto de conseguir. Porque si esta actuación fue solo una muestra de su potencial, el fútbol español podría encontrarse frente al nacimiento de una figura destinada a cambiar muchas jerarquías establecidas. Y precisamente por eso, la gran pregunta ya no es si Lucía Corrales tiene talento para triunfar. La verdadera incógnita es hasta dónde puede llegar una futbolista que apenas está comenzando a mostrar de lo que realmente es capaz. El fútbol femenino español atraviesa una etapa de transformación permanente. Nuevas generaciones empujan con fuerza, los clubes invierten más recursos y la competencia por cada posición es cada vez más feroz. En medio de ese escenario, la aparición de Lucía Corrales no representa únicamente una historia individual de éxito. Representa la confirmación de que el relevo generacional ya está en marcha y que nuevas protagonistas comienzan a reclamar su espacio. Lo que convierte su caso en algo especialmente atractivo no es solamente su rendimiento actual. Es la sensación de que todavía estamos observando una versión inicial de la futbolista que puede llegar a ser. Con apenas 20 años, posee margen para mejorar aspectos tácticos, técnicos y físicos que normalmente se desarrollan con experiencia competitiva. Eso significa que el techo de su evolución sigue siendo una incógnita incluso para quienes mejor la conocen. Mientras tanto, cada partido aumenta la atención sobre su figura. Ya no es únicamente la joven que salió de Mallorca para perseguir un sueño. Tampoco es solo la futbolista que abandonó la Masía rumbo a Inglaterra. Hoy comienza a ser observada como una de las jugadoras con mayor proyección del fútbol español. Y cuando esa percepción se instala en el entorno, las expectativas crecen al mismo ritmo que las responsabilidades. Por supuesto, el futuro nunca está garantizado. El fútbol está lleno de trayectorias prometedoras que encontraron obstáculos inesperados. Sin embargo, hay algo que resulta difícil ignorar después de lo visto en Son Moix. Corrales parece reunir muchos de los elementos que distinguen a las futbolistas destinadas a marcar una época. Talento, personalidad, mentalidad competitiva y una capacidad poco común para responder cuando el escenario se vuelve más exigente.
Quizás sea demasiado pronto para afirmar que el Barcelona cometió un error irreversible. El tiempo será quien dicte esa sentencia. Pero lo que sí parece evidente es que Lucía Corrales ya dejó de ser una simple promesa. Hoy es una realidad emergente del fútbol español. Y si su crecimiento mantiene esta velocidad, es posible que dentro de algunos años la pregunta ya no sea si el Barça debió retenerla, sino cómo el resto de Europa intentará detenerla.